La media sanción a favor del proyecto de ley de la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados de la Nación ha producido, como nunca antes, una verdadera controversia en todo el país. Marchas a favor, marchas en contra, discusiones, confrontaciones en todos los ámbitos. Y bueno, acá se está develando quién es quién. Quiénes están a favor de lo que Dios quiere y quiénes están en contra, aunque tal vez no se dan cuenta. Y también la despenalización del aborto es un tema que nos compete porque es un tema de actualidad que nosotros no podemos permanecer indiferentes. Y nos preguntamos, despenalización del aborto, ¿qué significa realmente esa expresión? De aprobarse esa ley, porque todavía tiene que pasar por la Cámara de Senadores, se estaría legalizando el aborto. Es decir, que sería legal matar premeditadamente y a sangre fría a un ser humano indefenso y que no puede hablar ni defender sus propios derechos y agravado por el vínculo, según las expresiones jurídicas, porque cuando uno mata a alguien, de hecho que es un crimen, un grave delito, pero a veces escuchamos a los jueces agravado por el vínculo, porque es su propia madre la que está dando muerte, a su propio hijo. Cuidado, a veces ella no lo quiere hacer, a veces está presionada por su pareja, a veces está presionada por su marido, a veces por su novio, o a veces los dos están de acuerdo de hacer el aborto. Así que no carguemos todas las tintas sobre la madre, porque a veces el padre también es el gran culpable, no en todos los casos. Pregunto, si alguien propusiera y se aprobara la ley de pena de muerte en la Argentina a criminales, homicidas, abusadores y violadores seriales, que cada vez hay más y más y más. Casi todos los que ahora quieren que se apruebe el aborto pondrían el grito en el cielo. Pena de muerte. No, saldrían en caravana a decir, eso no es posible. Y los derechos humanos saldrían a defender a capa y a espada a esos delincuentes que violan niños, que hacen atropellos a personas indefensas, que matan a ancianos por robarle unas monedas. Sin embargo, a los que alzamos la voz por los que no tienen voz para defenderse, nos califican de retrógrados, anticuados, incoherentes, irracionales, religiosos y muchos otros descalificativos. Habrás escuchado, seguramente, que con gran altivez y prepotencia dicen, los religiosos no entienden, son unos mentecatos y por eso no están a favor de la despenalización del aborto. Sin embargo, Dios en su palabra dice, ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de los que se creen sabios. Ay de los que se consideran muy inteligentes. No dice que sean, se consideran. Por si alguien toma nota, esto está en Isaías 5, 20 y 21. Estudiemos en la palabra de Dios cuándo realmente comienza la vida del ser humano. ¿Cuándo comienza? ¿A las tantas semanas, al mes y medio, a los 2 meses de su concepción o del mismo comienzo en que un ser es concebido en el vientre materno? ¿Cuándo comienza? ¿Y qué es el aborto en realidad? Hablando desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva bíblica y cristiana. Y miremos en primer lugar que antes de la concepción Dios ya nos conoce. Lo voy a repetir despacito para que tomemos conciencia.
antes de la concepción, Dios ya nos conoce. Antes que vos y yo estuviéramos concebidos en el vientre de nuestra mamá, Dios ya nos conocía por su presciencia, su conocimiento infinito. Sabía que cada uno de nosotros iba a ser así y así y así. No existíamos, ni siquiera estaban los planes de nuestros padres tener a ese hijo. Pero Dios ya sabía todo, cómo íbamos a ser, y ya nos amaba, porque Dios sabe de antemano todo lo que va a suceder, porque Dios es omnisciente, es omnipotente, omnipresente. Y te lo quiero probar en la palabra de Dios. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, Jeremías 1, 4 y 5, el profeta dice: el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Reitero esa expresión: te conocía, dice Dios, aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Esto es asombroso, esto es admirable. Hablando con algunas personas me dijeron: pastor, yo no sé por qué vivo, no sé por qué vine a este mundo, ni sé a dónde voy. Qué desgracia la mía, yo no sé por qué vivo. Y le empecé a explicar que ninguno de nosotros vive por una ocurrencia, no somos un hecho fortuito, casual de las circunstancias, que Dios ya sabía desde la eternidad pasada que en este momento iba a existir ese hombre o esa mujer que está allí sentado y que está aquí parado, su nombre, su personalidad, qué iba a haber en su genética, qué criterios, qué personalidad. Sabía todo desde antes. Y tenía planes, porque dice: antes que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Qué quiero decirte? Dios hizo planes con tu vida y con la mía antes de que existiéramos. Yo siempre cuento esto, debe ser muy conocido y quizás trillado y aburrido para algunos. Mis padres tuvieron 6 hijos y dijeron: no vamos a tener más. Pasaron 10 años y a mi padre se le ocurrió, entre comillas, tener un hijo más y que este sea varón. Y mamá se resistió violentamente, porque era una época de mucho pudor, vergüenza. Le decía a mi mamá, a mi papá: no, yo voy a andar con la tremenda panza y todos los chicos grandes. La menor tenía 10 años ya y de ahí para arriba, cerca de 20, el mayor, o la mayor porque era mujer. No, mi papá insistió. ¿Qué se le ocurrió a José Aranda tener un hijo varón? No fue la idea de mi papá. Esa idea vino de lo alto, porque Dios tenía un proyecto con este varón que te está hablando. Dios me amaba y me conocía antes de ser engendrado yo en el vientre materno, y con vos pasó lo mismo. Dios tiene sus planes anticipados, y a veces con el aborto nosotros interrumpimos un plan asombroso y maravilloso de Dios que Él quiere llevar a cabo y que Él tiene en su corazón, y contra viento y marea lo quiere hacer. Pero ahora el hombre diciendo: yo tengo derecho de disponer de mi cuerpo, dicen muchas mujeres, de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. ¿Y quién de esas mujeres piensa en el ser que está en su vientre materno? Piensa egoístamente en ella misma, pero no está pensando en que se trata de 2 vidas, la de ella y la de su hijito que está en su matriz. Ahora esto le puede caer muy pesado y le puede indigestar a los que están a favor de la despenalización del aborto. Lo siento, pero como siervo de Dios tengo que hablar de frente y decir la verdad. Ellos no es que no sepan. Anoche estuvimos estudiando que el hombre sabe que Dios existe,
sabe la voluntad de Dios, pero a veces ignora y dice, no sé, yo no creo en Dios. El Estado argentino debe ser laico y no religioso. Yo creo que es así. Hace un tiempo estuvimos en Uruguay y yo no lo sabía, me enteré que Uruguay es laico. ¿Qué quiere decir? Que no hay religión oficial. Yo creo eso, que ningún país tiene que tener religión oficial. Pero ahora están enojados, como Argentina no es laica, sino que la religión oficial es el catolicismo romano. Entonces recién ahora dice, por culpa del clero romano ahora nos hacen problemas para legalizar el aborto. Bueno, ese es un tema aparte, pero traje a colación. Así que, querido hermano, querida hermana, yo quiero decirte que Dios nos ha formado en el vientre materno y nos ha amado. ¿Cuándo se enteró Dios de que ibas a existir, de que ibas a vivir? Desde la eternidad pasada. Él ya sabía y quería y deseaba que hoy estuvieras allí sentado porque te ama, porque tiene planes contigo. A veces a lo mejor renegaste de la vida, pero ¿por qué yo tuve que haber nacido? No, vos tenés vida porque Dios te regaló la vida. Porque Dios te amó antes que existiera. Él ya sabía tu nombre, Él sabía tus cualidades y tenía planes. Y qué glorioso es saber que no vamos a la deriva por este mundo, sino que estamos en los planes de Dios. Ahora, que encontremos esos planes y los obedezcamos es otra cosa. En segundo lugar, viene la pregunta, ¿desde cuándo hay vida en el ser humano? Porque eso se está discutiendo mucho a nivel científico. Pero ¿quién piensa en lo que dice Dios? Los científicos aseguran una cosa y a la vuelta de 4 o 5 años cambian de parecer, porque la ciencia es muy variable, porque la ciencia no es exacta. Antiguamente se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, por ejemplo, hasta que se descubrió que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos. Entonces, como segundo punto, quiero presentar que hay vida desde la concepción, somos un ser humano. Quiero repetirlo, desde la concepción somos un ser humano. En el momento en que el espermatozoide penetra el óvulo de la mujer y esas dos células independientes, y cada uno pone 23 cromosomas, la mujer 23, el hombre 23, se forma. En el momento de la penetración del espermatozoide en el óvulo, existe un ser humano. Pero pastor, es muy pequeñito. Sí, es muy pequeñito. Pero eso no pierde su valor porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que no importa la pequeñez que tenga. Y quiero probártelo. En el libro de Job, capítulo 10, versículos 10 al 12, Job 10 al 12, Job hace una sublime declaración acerca de Dios. Dice, tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Quiero repetir esa expresión. Job le está hablando a Dios y dice, tú guiaste mi concepción. No crea que el espermatozoide entró por casualidad en el óvulo. No, en todo eso estaba Dios guiando que ocurriera así. De los millones y millones de espermatozoides, escogió a uno para que penetrara en el óvulo de la madre y ahí está sentado ahora. Y aquí está parado otro. De ese ser que tal vez no sea visible a simple vista, pero dice Job, guiado por el Espíritu Santo, tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Versículo 11, me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Verso 12, me diste vida y me mostraste tu amor inagotable y con tu cuidado preservaste mi vida. Pero el hombre, sintiéndose dueño de toda la situación, violando las leyes de Dios, ahora con instrumentos de muerte, quiere acabar con ese ser que ya fue formado por Dios.
me diste vida. Tu vida y la mía no me dio papá ni mamá. Tu vida y la mía nos dio Dios. Dios es el dador de la vida. Nosotros vivimos porque Dios quiso que viviéramos. En tercer lugar, quiero mostrar que antes de nacer, Dios hizo planes con nosotros. Esto es asombroso. Antes de nacer, Dios hizo planes con nosotros. Ahora que nosotros en nuestra vida descubramos los planes de Dios para cada uno de nosotros o no, es otra cosa. Hay un plan general, dice la Biblia, que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Salvos del juicio eterno, salvos de la condenación, salvos del infierno. Pero aparte de salvación, Dios tiene un plan, quiere ocupar tu vida para un propósito, para el otro. Y cuando recibiste a Cristo, Dios te dio cierta capacidad que no sabes por qué la tenés y decís, bueno, yo tengo esta habilidad. No lo creas, esa te la dio Dios, se llama los dones espirituales. Y por eso haces con cierta facilidad y entusiasmo ciertas cosas y otras no, porque están conforme a los dones espirituales que Dios te regaló. Y antes de convertirte, Dios te dio talentos naturales, habilidades para hacer ciertas cosas que unos tienen unos y otros tienen otros. Por eso necesitamos vivir en comunidad. La iglesia es una gran comunidad, porque yo tengo dones y talentos que vos no tenés. Pero yo no tengo los talentos y dones que vos tenés y juntos podemos servir al Señor como un cuerpo organizado que es la iglesia. Por eso no existe el cristianismo solitario. El cristianismo no es una fe solitaria, sino una fe comunitaria. Así que antes de nacer Dios hizo planes con nosotros. Y te lo quiero mostrar. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 1. Isaías 49, 1, el profeta dice: escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el secreto de mi madre, desde el seno de mi madre me llamó. ¿Qué dice ahora? Por mi nombre. Enfatizo esta última parte. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Nuestros padres todavía no tenían escogido el nombre que íbamos a tener. Si es que le ponemos, ¿qué nombre? ¿A vos te gusta este, el otro? Pero Dios ya sabía nuestro nombre. Y Dios ya te amaba, y Dios ya te llamaba. Y Dios te conocía y me conocía. Esto es asombroso, desafía la lógica, el sentido común. La racionalidad no alcanza a entender, pero Dios es eso. Es un Dios que todo lo sabe y Él anticipadamente puede entender quién es ese ser que está en el vientre materno. ¿Cómo se llama? Porque para Dios las cosas que no son, son como si fuesen. Él ya sabía que ahí iba a estar Andrés, que ahí iba a estar Antonella, que ahí iba a estar Gladys, que ahí iba a estar Ernesto, que ahí iba a estar Arnoldo. Ya sabía. A lo mejor pensaste alguna vez, ¿cómo se le ocurrió a mi padre ponerme ese nombre? Bueno, tal vez no fue la ocurrencia de tus padres, sino que Dios propició ese nombre. Para los que no nos gustan ciertos nombres, a mí me ocurre eso, al segundo no me lo gusta y nunca lo digo. En cuarto lugar, todos nosotros somos la obra artesanal de Dios. Todos nosotros somos la obra artesanal de Dios. Porque todo el universo no fue hecho con las manos de Dios. Todo el universo fue hecho con la palabra creativa de Dios. Dios dijo, sea la luz. Y se hizo la luz. Y lo mismo hizo con el reino animal, con el reino vegetal, con todas las cosas. Dios hablaba con la palabra creativa y de la nada se convertía en una realidad. O mejor dicho, no de la nada, de cosas invisibles se hicieron visibles y comenzaron a existir todo el universo.
las galaxias, los planetas, los soles, las estrellas, el agua, la tierra, todas las cosas, menos uno, el ser humano. Dios no creó al ser humano con su palabra. Dios creó al ser humano con sus manos. Esto es asombroso. Quizás no lo pensaste. Dios creó al ser humano con sus propias manos. Hizo planes antes que existiera. Tomó del polvo de la tierra, hizo barro, hizo un gran muñeco, y allí está. Lo hizo con sus manos. Dios bien podía haber dicho: hombre, conviértete, o polvo de la tierra, hágase un hombre. Lo podía haber hecho. Pero Dios tuvo un amor muy especial por el ser humano. Y después lo vamos a ver en más detalle, porque lo creó a su imagen y semejanza. No hizo eso con ningún otro ser viviente, sino con los seres humanos. Somos la corona de la creación. Esto no es para que te sientas agrandado. Esto es para que te sientas agradecido y diga: Dios santo, qué maravilloso, bueno, justo y sorprendentemente grande. Me pusiste nombre, me hiciste, tenés un propósito para mi vida. Vale la pena vivir y vivir para el Señor. Y si vivimos, dice Pablo, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Para mí el vivir es Cristo. La vida de un verdadero ser humano es vivir por Cristo y para Cristo. En primer lugar, Dios hizo planes antes de crear al hombre. En Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora quiero que consideremos algunas cosas. Dios habla en plural, te habrás dado cuenta, no en singular. No dice haré, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habla en plural? Si Dios es uno, es verdad, Dios es uno, pero Dios está formado por tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y los tres tienen ministerios diferentes, pero trabajan en tal armonía y consenso y de un común acuerdo. Por eso se reunió la Santísima Trinidad para decir: hagamos a nuestra semejanza. 2, Dios hizo planes para el hombre antes de crearlo. Dijo que lo iba a hacer a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice el Dios Trino. Pero surge un problema, porque Jesús dijo que Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Eso lo dijo hablando con la samaritana. Ahora nos preguntamos en qué consiste esa imagen y esa semejanza a Dios. Si Dios no tiene nariz, que Dios no tiene mano, si Dios no tiene pies, Dios es un espíritu. ¿En qué nos parecemos? Bueno, es una semejanza mental. El hombre es un ser racional con voluntad propia, puede razonar y elegir. Tiene libre albedrío. Y Dios tiene libre albedrío. Ahí nos parecemos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros puede escoger el bien o el mal. Cada uno de nosotros puede escoger creerle a Dios o no creerle. Cada uno de nosotros puede escoger seguir a Cristo o rechazarlo. A veces hay gente que nos rechaza pronunciando una palabra, sino simplemente con apatía, con indiferencia, sabiendo que hay un Dios que existe, sigue el curso de su vida. Es una semejanza moral. El hombre tiene noción del bien y del mal. Es una semejanza moral. El hombre tiene noción de lo que está bien y de lo que está mal. Anoche estudiamos que Dios puso en cada ser humano una conciencia. Y cuando obramos bien,
sentimos bienestar interior. La conciencia te aprueba y me aprueba lo que hemos hecho. Y cuando procedemos mal, hay como un remordimiento de conciencia. Eso lo puso Dios en todo ser humano. Así que tenemos noción, aún sin haber leído la Biblia, sabemos cuando procedimos bien y cuando procedimos mal. Es una semejanza social. El hombre necesita vivir en compañía de sus semejantes. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, y creó a la mujer. Porque es un ser social, no puede vivir solo. Puede vivir, pero no vive bien como en compañía de otros seres humanos. Por eso Jesús creó la iglesia. Él edificó la iglesia, porque no se puede ser cristiano solitario. Yo soy cristiano, pero vivo mi vida. No se puede. Nosotros somos parte de un cuerpo, que es la congregación, que son el grupo de hermanos con los cuales comparto mi tristeza, mis alegrías, mis momentos críticos, mis momentos difíciles. Y dice la palabra que lloremos con los que lloran y riamos con los que ríen. Realmente necesitamos, si somos cristianos, compartir. Por eso insisto, todo cristiano debe asistir lo más que puede a la congregación. Y cuando terminan los cultos, no salgas apresurado. Invertí 2 o 3 minutos, 5 minutos y habla con algún hermano. Tal vez no pueda hablar con todos, pero empezás a tener coinonía, comunión con uno y con otro, y al poco tiempo te vas a dar cuenta, qué iglesia preciosa. Hablé con fulano, mengano, y tal vez hablaste con 3, 4, 5, y te sentís acompañado, y el otro también. ¿Por qué? Porque somos seres sociables. Dios nos constituyó, nos formó para que vivamos en compañía de otros. El hombre es una creación absoluta de Dios. El hombre es una creación absoluta de Dios. Génesis, capítulo 2, versículo 7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Y escuchá lo que dice ahora: sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Podía haber hecho ese muñeco artesanal con el mejor barro del polvo de la tierra, pero si Dios no soplaba el aliento de vida en el hombre, iba a ser hombre muerto. Santiago dice que el cuerpo sin espíritu está muerto, le faltaba el espíritu. ¿Pero quién le dio el espíritu? Dios. Y también le dio un alma para que pueda pensar, para que pueda tener emociones, para que pueda tener voluntad. Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, así que Él es su creador, Él es su dueño. Si vos haces algo con tus manos y viene el vecino y dice, yo me llevo esto. No, un momentito, si yo lo hice. Yo compré el material. Yo invertí tiempo y esfuerzo para crear tal cosa. Nosotros, aunque no seamos hijos de Dios, uno se hace hijo de Dios cuando acepta a Cristo en el corazón. ¿Qué dice Juan 1, 11 y 12? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en Jesús, les dio el privilegio, el derecho, la potestad de hacerse hijo de Dios. Así que el ser humano es propiedad de Dios, aunque no se haya hecho hijo de Dios. Pero cuando somos hijos de Dios, Dios tiene un doble derecho sobre nosotros, por creación y por redención. Y pagó un precio muy alto, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nos rescató de nuestras miserias y nos dio un nombre. Y nos dio un nombre que escribió en el libro de la vida. Si vos aceptaste a Cristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y un día se van a abrir los libros. ¡Aleluya! Aunque te parezca insólito, tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero desde el momento que aceptaste a Cristo como tu Salvador. Gloria a Dios. Dios le dio el aliento de vida en la concepción. Es un ser vivo porque Dios le dio la vida, o si no sería hombre muerto.
Dios es su dueño absoluto de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo le pertenece a Dios. Pastor, aunque no sea creyente, de todo ser humano, Dios es el dueño de todo el universo y es el dueño de toda persona. Qué paradójico. Hay gente que protesta y blasfema contra su dueño, que es Dios. Dios lo creó, Dios le dio la vida, Dios tiene un plan maravilloso para cada ser humano. Y algunos despotrican y maldicen a Dios, tal vez no son conscientes, y nosotros tenemos que hablarle que la luz del Espíritu Santo ilumine su vida y le dé la capacidad de darse cuenta. 3, Dios intervino en nosotros desde la concepción, te lo quiero mostrar. En el Salmo 139, versículos 13 al 16, David le dice a Dios: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Reitero, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Si hubiera un constructor o un arquitecto, un ingeniero que se pone a edificar una torre y alguien le pregunta: ¿y el plano? No, lo estoy edificando sin plano. Sería una locura. Para hacer lo más mínimo necesitamos hacer un proyecto previo. Y Dios no es la excepción. Para cuando Él te quiso formar, tenía un proyecto que lo escribió en su libro. Antes de que existiéramos, cada día de mi vida estaba registrado en el libro de Dios. Lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, va a tener tal personalidad, va a tener tal color de piel, de tal color van a ser sus ojos. Hoy hay mucha disconformidad con eso. Y muchas chicas y damas hacen lipoaspiración. Y yo no estoy condenando eso. Pero lo triste, lo trágico, es que muchas están muriendo haciendo cirugía estética. Eso es común y corriente hoy. Por mala praxis, muchas en cirugía estética por lipoaspiración están muriendo por ser más bellas, porque no se pueden aceptar como Dios las hizo. Pero pastores, si estoy excedida de peso, bueno, podés comer un poquito menos, podés hacer caminata, podés hacer ejercicio, podés mejorar tu figura, pero no te exponga al bisturí, porque estás exponiendo tu vida. En muchos casos, en muchos casos. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Dios hizo un proyecto y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Estás en los planes de Dios. Qué bueno es saber que Dios nos ama, que Dios tiene un proyecto, que estamos esta mañana acá porque Dios quiso que viviéramos y Dios quiso que hoy vinieras a este culto para que escuchara cosas que tal vez nunca pasó por tu mente. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En conclusión, la vida comienza en el momento de la concepción. Estuve leyendo que algunos científicos, pseudocientíficos, dicen que hasta la semana tal no somos seres humanos. Somos un grupo de células vivas, pero todavía no somos seres humanos para justificar el aborto. Qué curioso. Dios ama al ser humano o a un grupo de células vivas. Eso es porque quiere negar que la vida del ser humano comienza en la concepción. Es más, por lo que estamos viendo, la vida del ser humano comenzó antes de que fuéramos concebidos en el vientre materno, en el corazón, en los planes de Dios ya estábamos concebidos. La vida comienza en el momento de la concepción y el aborto es un crimen.
Y es un crimen premeditado y a sangre fría, porque ese ser indefenso no le agredió a su madre, no le hizo daño. Es un crimen a sangre fría de un ser indefenso y agravado por el vínculo, porque no es un extraño, es su propio hijo. ¿A dónde estamos llegando? Yo no le estoy hablando más a ustedes, sino más bien a los que verán esta grabación después, a los que están a favor del aborto. Cada ser humano un día dará cuenta a Dios de lo que haya hecho en vida. Cada ser humano. Si cometiste el crimen de abortar, porque yo he descubierto muchas hermanas que un día vinieron y me dijeron: ay, pastor, hay una tortura en mi vida. ¿Qué pasó? Yo hice un aborto, o 2 o 3. Y entonces yo le dije: por más grande que haya sido tu crimen, tu aborto, Dios te perdona. Sí, estoy arrepentida, jamás en mi vida lo volvería a hacer. Lo hice porque yo no conocía, estaba inconsciente. Y le dije: Dios te perdona. Si le pedís perdón y recibí a Cristo en tu corazón, Jesús no solo que te perdona, sino que te da vida eterna y te va a llevar al cielo. Y los bebés que mataste te están esperando en las mansiones celestes y un día los vas a conocer. ¡Gloria a Dios! Vamos a estar todos juntos. ¡Aleluya! Y yo te puedo asegurar, porque me ha pasado, en los 40 años de pastorado, me ha pasado que un día vino, acá a esta iglesia vino una muchacha y me dijo: pastor, vengo a agradecerte porque usted me salvó la vida. No te conozco, no te entiendo. Yo soy la hija de fulana de tal, y me dio el nombre de su mamá. Y que mi mamá estaba decidida a abortar, ya estaba por ir al médico a abortar. Y usted y su esposa fueron a casa de mi mamá y le hablaron y le hablaron y le oraron, le dijeron: no mates a tu hija, no mate a tu hijo, no lo mates, después te va a dar grandes satisfacciones. Y mi mamá recapacitó y por eso yo vivo. Entonces no me dé la gloria a mí ni me dé la gratitud. El Señor te salvó de una muerte sangrienta y horrible. Que nos haya usado a nosotros es otra cosa. Eso me pasó infinidad de veces. Yo soy un defensor de la vida. Estoy absolutamente en contra del aborto, porque es un crimen deliberado, a sangre fría, agravado por el vínculo. Y aunque nunca lo digo con frecuencia, pero ¿qué otra postura puedo tener con todo lo que me enseña la palabra de Dios? Así que si cometiste un crimen o un aborto, Dios te va a perdonar. Y una vez me mandó a hablarle hace mucho a un médico que era abortista. Y te confieso que tenía mucho temor. Le pedí turno. Doctor, yo necesito un turno. Y me recibió en su consultorio. Y le dije: yo vengo con una misión especial. Ah, ¿qué te pasa? ¿De qué estás enfermo? No. Dios me mandó a decirte que no hagas más aborto. Que eso es un crimen. Tal vez no eras consciente de lo que hacías. ¿Qué hagas después de lo que yo te dije es cosa tuya? Pero ahora delante de Dios yo te pido que no lo hagas más. No lo hagas más. Yo esperaba que él reaccionara mal. Inclinó la cabeza y comenzó a llorar. Me dice: no me di cuenta. No pensé en todo lo que me dijiste. Le mostré la palabra, le hablé de Jesús. Creo que habrá dejado de hacer aborto. Creo que habrá dejado de ser un criminal. Y creo que si se arrepintió, Dios le perdonó. Así que si nos arrepentimos, Dios es capaz de perdonarnos. Pero Dios tiene una palabra fuerte también. El Señor dice: ustedes tienen las manos manchadas de sangre, a los que practican el aborto. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo. Yo los dejaré blancos como la nieve, aunque sean como la tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Isaías 1, 15 al 18. Voy concluyendo. ¿Qué es la vida? ¿Te preguntaste alguna vez qué es la vida? Nadie pidió existir ni vivir. Yo no lo pedí. ¿Vos pediste? Nadie pidió vivir. Nadie compró la vida ni se la ganó por algún esfuerzo propio o mérito personal. La conclusión lógica es que la vida
es un regalo de Dios y un día debemos dar cuenta a Dios qué hicimos con ese regalo, tarde o temprano. Y por eso Dios me mandó a concientizar a todos los que van a ver este video en internet, diciéndoles, no como una amenaza, sino como una enseñanza amorosa. Cuidado con tocar algo que Dios creó. Somos semejanza de Dios. Si estamos matando a un bebé en el vientre materno, estamos atentando contra Dios. Y no sea que Dios nos diga, Jesús, dura cosas te es dar cosas contra el aguijón, como le dijo Jesús a Saulo de Tarso. Por eso la vida es demasiado valiosa y necesitamos tomar conciencia de eso. Debemos cuidarla con temor reverente. No somos un hecho fortuito ni fruto de la casualidad. Somos fruto del amor inconmensurable de Dios. Dios nos amó antes que existiéramos. Dios nos sigue amando y nos dice, hijo mío, hija mía, yo te di la vida física, lo fisiológico, pero también si no tenés te quiero dar la vida espiritual. Jesús vino a ofrecer vida y vida en abundancia. Jesús vino a ofrecer vida eterna. ¿Para qué? Para llevarte al cielo cuando dejes este mundo. ¿Y qué pasa si no acepto eso? Yo no preparé el infierno para vos, sino para el diablo y los ángeles, los demonios caídos, los demonios. Pero si no aceptas ir al cielo, no tengo otro lugar donde mandarte. Así que esta mañana, en una forma clara, diáfana, la voz de Dios se escucha en este lugar. No importa quién predica. Es diciendo, Dios está a favor de la vida, está en contra del aborto. No importa lo que los diputados o el movimiento feminista o los pañuelos verdes digan otra cosa. Nosotros como seguidores de Cristo estamos a favor de la vida y decimos, alabado sea el Señor. Yo te animo a estar de pie y darle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La vida pertenece a Dios y el que toca la creación de Dios se pone en contra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios nos dice.